Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Anoche, en la plenaria del Senado, en la aprobación del Acto Legislativo para la Paz, el Senado de la República también negó la posibilidad de participar en política a las FARC una vez hayan cumplido sus penas con la justicia, una vez le hayan cumplido a la sociedad, una vez estén al día con la justicia. Pero es evidente que el tema no muere allí. Ahora, en 15 días, pasa a la Cámara de Representantes y muchos creen que allí revivirá y se salvará y que las FARC podrán hacer política. Aunque no falta quienes piensen totalmente, radicalmente lo contrario. ¿Qué es lo que se plantea? En estos momentos lo que se plantea es, en caso de que se dé la participación política de las FARC, esta participación, ¿cómo debe ser? Si los guerrilleros de las FARC van a estar en el Congreso de la República, ¿será cómo? ¿Será a través de curules directas? ¿Qué son curules directas? Las que son otorgadas directamente por el gobierno de acuerdo a lo que se convenga en La Habana. O la otra vía es por el voto popular. Ahí ustedes van a opinar en las redes. Es decir, si las FARC quieren estar en el Congreso, muchas personas piensan que deben trabajar y luchar por sus curules en la plaza pública, pero sin armas, como lo hacen los hombres y mujeres de Colombia que están en la política. No hacen política con armas. En el Congreso hay opiniones encontradas. Por ejemplo, primera opinión, la de la senadora de la Alianza Verde, Claudia López. Yo creo que las FARC primero tienen que dejar de existir como FARC, se tienen que desmovilizar, desarmar, cumplirle a las víctimas y a la justicia, y luego sí podrán recuperar sus derechos políticos. Después de que le cumplan a la sociedad, a la justicia y a las víctimas, serán los ciudadanos con su voto libre si deciden que los exmiembros de las FARC puedan ser elegidos o no. De manera que eso lo decidirán en últimas con su voto los colombianos. De ninguna manera, ninguna organización criminal va a tener, sin que medie el voto popular y de manera directa, curules en el Congreso ni en ninguna corporación pública. 10:21 en vivo en Los Ángeles de Juan. Otra posición la tiene el senador Antonio Navarro Wolf, impulsor de la propuesta para que las FARC participen en política. Eso no es lo importante es que puedan participar en política, que puedan ser candidatos, se dejen salir a convencer a la gente de que vote por ellos, a ver cuántos votos consiguen. Eso es lo fundamental, que sean candidatos, que puedan participar en política. Lo otro es un asunto transitorio y no es lo importante, es absolutamente secundario. Hoy, en La Habana, el jefe guerrillero y negociador de las FARC, Iván Márquez, calificó el voto negativo que hubo ayer en el Senado a la posible participación política de las FARC como una horrible mezquindad. El presidente del Congreso, el senador Luis Fernando Velasco, le respondió a Iván Márquez así. A Iván Márquez hay que decirle varias cosas. Primero, nosotros estamos respetando el principio de bilateralidad. Si ellos quieren de verdad generar el espacio de participación política, tienen que decirnos con claridad, la mesa, no Iván Márquez, la mesa donde está el gobierno y está la guerrilla. Decirnos, nosotros queremos que en el acto legislativo se nos dé esa posibilidad, y muy seguramente no todos, porque evidentemente habrán críticas frente a esa decisión, pero creo yo que la mayoría abrirá esos espacios, pero respetando lo que ellos mismos han solicitado, que se respete el principio de bilateralidad, que sea la mesa la que solicite ese marco de participación política, y yo estoy seguro que el Congreso puede conceder. Queridos televidentes, este es el marco general del tema que trataremos esta noche en Los Ángeles de Juan. Y para la discusión tengo dos grandes invitados en el set, están en vivo. Son dos de los más sobresalientes senadores de la República. Es el senador Juan Manuel Galán. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Senador, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Guillermo. Un saludo a todos los televidentes. También es un invitado muy especial, el senador Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo. Recuerdo que él obtuvo la más alta votación en los comicios pasados en lo que tiene que ver con Senado. E indiscutiblemente es uno de los grandes y más importantes líderes de opinión con que cuenta Colombia. Es miembro de la Comisión Quinta del Senado. Senador, bienvenido. Juan Guillermo, mil gracias por su invitación y a sus televidentes. Mis saludos y al senador Galán y a los ángeles de Juan también gracias. Mis saludos. Bienvenido, senador. Y como siempre, no falta nunca mi ángel Andrea Olano. Andrea, buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches y buenas noches para todos nuestros televidentes y a nuestros invitados, por supuesto. Pero también tenemos nuestro segundo ángel, Carolina Calkins, que está en el set de interactividad. Carolina, con los televidentes. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con el hashtag FARC en política, hashtag FARC en política, como ya lo ha hecho @Orlor5, quien dice: la elección debe ser, por supuesto, en la palestra pública y por voto popular. Lo pueden hacer en nuestro Twitter @AngelesDeJuanTV o en nuestro fanpage de Facebook Los Ángeles de Juan. Estaré muy pendiente. Juan Guillermo, siga usted. Senador Juan Manuel Galán, lo que pasó anoche en el Senado, cuando se vota negativamente la posibilidad de la participación política de las FARC, ¿usted lo ve como un hecho coyuntural, transitorio, o cómo lo visualiza usted, senador? Bueno, yo creo que falta un trecho largo en la discusión y el trámite de este acto legislativo, que es un acto legislativo instrumental para el trámite, la aprobación de los proyectos que presente el gobierno, que garanticen el desarrollo y el cumplimiento de los acuerdos de paz que se negocien en La Habana. Yo creo que coincido con el senador Navarro en su intervención en relación a que la participación política de las FARC es uno de los ejes fundamentales del éxito del proceso de paz. Es demostrarle a las FARC que no son las armas el camino para hacer política ni para buscar el poder, sino son las urnas, es el debate político, democrático, institucional, y que pues hay que hacer las reformas, por supuesto, que se requieren para hacer ese sistema político menos imperfecto, menos vulnerable al fraude. Yo lo último que quisiera anotar, Juan Guillermo, en esta primera intervención, es que la idea de una asamblea constituyente que está promoviendo las FARC y que curiosamente también promueve el presidente Uribe, y en eso están unidos, y el eslabón que los une es Álvaro Leiva Durán. No sé qué ha hecho Álvaro Leiva Durán para poner de acuerdo a las FARC con Álvaro Uribe. Me parece que sí es un salto en el vacío peligrosísimo para el país y para deslegitimar además el actual Congreso y el sistema democrático institucional. 10:27, Andrea. Senador Robledo, precisamente quiero trasladarle la inquietud. ¿Qué fue exactamente lo que se aprobó ayer en la plenaria del Senado y cuál es su opinión al respecto? Digamos esto primero. El Polo Democrático Alternativo no está participando en este proceso en el que se está empeñado en este momento en el Congreso. Nosotros desde la primera votación en la Comisión Primera del Senado, nuestro vocero allí, el doctor Alexander López, se retiró de la votación. Nosotros tenemos tres preocupaciones grandes con esto que está sucediendo. La primera tiene que ver con que se supone que todo lo que tendrá que suceder en este proceso tendrá que ser acordado por las partes en La Habana. Y este trámite, Juan Guillermo, que se está surtiendo no es fruto de un acuerdo en La Habana. Es más, los voceros de las FARC en La Habana han dicho que ellos no comparten este trámite que se está haciendo. Ese era parte del reclamo que hace ahora el presidente del Senado. Entonces, aquí estamos corriendo un riesgo que es muy grande, y es que al final el país se mete en un desgaste inmenso de armar esto que se está armando, y al final resulte que no es útil, porque como no está pactado,
Sí, y entonces nosotros vemos que ahí hay una debilidad de lo que se viene haciendo. La otra cuestión que hemos cuestionado es la forma como se están tramitando las cosas. Hay severas dudas en relación con lo democrático de ese trámite e incluso con lo constitucional de ese trámite. Y para nosotros la idea de darle al presidente de la República facultades extraordinarias, pues es por lo menos bien exótica, porque que si los amigos del gobierno les parezca que eso puede ser, bueno, pero para nosotros que somos la oposición, por supuesto, es una cosa bien diferente. Entonces yo diría que lo importante que sucedió ayer, y nosotros no participamos en esa decisión de una manera ni de otra. O sea, nosotros somos partidarios del proceso, pero esto que está sucediendo no lo vemos con claridad por las razones que he explicado. Hasta el momento. Lo que sucedió ayer, digamos, de importancia es que ya dio un segundo paso, un trámite que tiene que durar 8, pues tiene que surtir 8 votaciones, lleva 2. Ahora, ¿cómo va a evolucionar eso? Pues tampoco lo sabemos, porque ni el propio gobierno, a mi juicio, está claro en cómo se deben mover las cosas. Inclusive, por ejemplo, ayer que se niega este asunto de la participación de las FARC y sin embargo el ministro del Interior sale y dice, bueno, pero eso podría suceder que en la próxima votación resucitara. Entonces vemos una gran confusión al respecto. Senador Galán, senador Robledo, antes de ir con Carolina en redes, tenemos un invitado que es también un colega de ustedes en el Senado, es otro líder congresional importante, el senador José David Name, que es director alterno del Partido de la UID y es expresidente del Congreso. Senador Name, muy buenas noches, gracias por participar en Los Ángeles de Juan. Buenas noches, Juan. Senador, usted es partidario de otorgar a las FARC curules directas, sin que pasen por una elección popular. No soy partidario. Yo creo que todos los colombianos que quieran hacer parte del Congreso de la República tienen que elegirse popularmente. Tendrán ellos la oportunidad de hacerlos una vez firmen los acuerdos de La Habana y se reintegren a la vida civil en el país. Doctor Name, anoche en el Senado se negó parte del acto legislativo, la posibilidad exactamente de que las FARC hagan política después de que hayan saldado sus deudas con la justicia. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema específico? Bueno, yo creo que ese artículo no estaba incluido inicialmente en la reforma constitucional, en el proyecto que mandó el gobierno al Congreso de la República. Ese fue un artículo que incluyó, si no estoy mal, el senador Roy Barreras. El Congreso de la República no está de acuerdo que sin haber firmado un acuerdo de paz se les incluya o se les permita hacer política. La FARC tienen que demostrar con la firma del acuerdo de paz en La Habana que quieren reintegrarse a la vida civil y serán los colombianos, a través de un plebiscito o a través de una consulta popular, que decidan si quieren que estos guerrilleros que han cometido en muchos casos delitos de lesa humanidad, que puedan participar en la elección al Congreso de la República. Senador, horrible mezquindad fue el calificativo que el jefe de las FARC, Iván Márquez, dio a la decisión del Senado de no aprobar la participación en política de las FARC. ¿Usted qué opina de esa reacción? Bueno, es algo esperado. Las FARC creen que nosotros los colombianos le estamos haciendo un favor con el proceso de paz. En fin, a mí no me extraña la actitud de Iván Márquez. Lo que sí le debe quedar claro a Iván Márquez es que si quiere participar en política, que si quiere que los colombianos le demos una segunda oportunidad, tienen que firmar el acuerdo y tienen que tener penas privativas de la libertad. Senador José David Name, mil gracias por el valioso aporte de sus puntos de vista en Los Ángeles de Juan. Bienvenido siempre, que tenga una feliz noche. Juan, gracias por invitarme a tu programa. No, señor, usted es muy amable. Senador Galán, son 3 cosas en la sesión que nos ocupa del Senado. La aprobación de la Comisión Legislativa, que como dice el senador Jorge Robledo, algunas personas dicen que puede tener algunos vicios de inconstitucionalidad, otras no. Sería interesante conocer su opinión porque usted es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 2, las facultades para el presidente de la República. El
senador Uribe dice que son facultades estilo Venezuela, que son omnímodas, ¿no? Quisiera saber su opinión. Y tercero, lo que ya tratamos, la no participación política de las FARC. ¿Puede referirse a las dos primeras? Bueno, lo que se busca con este acto legislativo es agilizar de alguna manera el trámite en el Congreso para que los acuerdos negociados con las FARC y firmados puedan ser aplicados rápidamente. ¿Qué pasa? Que si pasa mucho tiempo entre la firma del acuerdo final con las FARC y el gobierno, entre, digamos, esa firma y la implementación de los acuerdos, esos acuerdos corren un riesgo de perderse y de que tengamos una crisis porque no se cumplan. Entonces, al aprobar este mecanismo que haga más expedito el trámite de las reformas en el Congreso, que le den cumplimiento a los acuerdos, eso, digamos, garantiza que esos acuerdos se van a cumplir rápidamente, que eso es un aspecto y un elemento del proyecto muy importante. La Comisión Legislativa Especial, de alguna manera, es para eso. Originalmente, el gobierno buscaba abrir la puerta para que otros miembros externos al Congreso pudieran participar de esa Comisión Legislativa Especial. Nosotros desde un principio, los ponentes, consideramos que eso era inconveniente, que eso desnaturaliza al Congreso, porque los congresistas que estamos allá, así sea solo con voz, pues tenemos un asiento ahí porque nos hemos ganado con el favor popular en las urnas la posibilidad de estar allí, de intervenir en los debates y de votar. Eso se descartó y quedó solamente una Comisión Legislativa Especial integrada por las comisiones primeras de Senado y Cámara, con 12 miembros más, escogidos por la mesa directiva del Senado y de la Cámara de otras comisiones. Senador Robledo, sobre ese mismo punto, ¿cuál es su opinión? Sí, pues ya digamos, en principio la planteé. Nosotros tenemos severas dudas en relación con lo que está, con la forma que está asumiendo el trámite. Ahora, no es porque no entendamos que esto requiere de situaciones. Yo he venido diciendo esto. Todo esto es una anormalidad que se levanten en armas contra el Estado, que el Estado no pueda vencerlos, que se inicie un proceso de paz, y eso necesita, digamos, crear nuevas normas. Es más o menos normal que no sea posible resolverlo con las normas actuales. El problema es cómo se crean las normas. Pero hay un asunto que es el que a mí me está preocupando más, Juan Manuel y colombianos, lo planteaban estos días en el Senado. Es la gran división que hay en Colombia en torno a este tema. Digamos, en la Colombia que está en la legalidad, por llamarlo de esa manera. Y eso está dificultando todo y lo puede dificultar hasta inhabilitarlo. Incluso si esto se termina resolviendo a voto limpio, como se dice, Juan Manuel, esto puede ser una cosa que realmente no termine bien. Y yo recordaba cómo el proceso de paz con el M-19 resulta ser exitoso, pero porque hubo una coincidencia nacional, una especie de consenso nacional en torno a hacer eso. Claro. La propia Constitución del 91, yo digo, eso fue un golpe de Estado, y sin embargo lo pudieron hacer porque lograron crear unas inmensas mayorías. El proceso de paz con los paramilitares, a pesar de los debates, hubo una fuerza suficiente, pero yo lo que no veo ahora es que se estén logrando los consensos lo suficientemente grandes para que se pueda resolver esto en medio de esas anormalidades, llamémoslas así, y de una serie de decisiones que son complejas y son difíciles de digerir para la gente. Entonces, a mí eso es realmente lo que más me está preocupando en este momento, claro, que no se logra construir un consenso lo suficientemente fuerte para resolver con medidas excepcionales, porque tienen que ser excepcionales, un tema muy complejo que irrita mucho, que tiene muchos sufrimientos por detrás, y entonces no la veo fácil. ¿Cómo va a lograr el gobierno? ¿Qué va a poder hacer para sacar esto adelante? Senador Robledo, senador Galán, tengo ya la senadora Paloma Valencia vía Skype. Senadora Paloma, voy un minuto con las redes sociales. Carolina, y vuelvo con usted. Juan Guillermo, nuestros televidentes siguen participando. Nos escribe Fernando Romero. Las FARC ya participan en política, pues es su actividad. Lo que desean es un puesto para hacer proselitismo y más daño. @ese misterio nos dice, FARC en política, qué buen chiste. Rubén Aragón opina, inicialmente debe darse participación a las guerrillas en el Congreso, pero el deber ser es que sean elegidos popularmente. Y finalmente Robinson Cataño dice, bienvenidos a la democracia, estaré pendiente de cuántos votos sacarán, les auguro muy pocos, ¿y ustedes cuántos? Juan Guillermo.
Vuelvo más adelante con Carolina para que los televidentes sigan chateando y comunicándose por las redes, que Carolina va a tener mucha intervención hoy, el tema da para eso. Tengo ya comunicación vía Skype con la senadora Paloma Valencia, ya senadora del Centro Democrático. Ustedes ya la conocen, es una mujer muy valiente, no tiene pelos en la lengua, es franca, es directa, es batalladora. Anoche hizo una intervención muy importante también en el Senado. Senadora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Un cordial saludo para usted, para todo el equipo, para el senador Galán, para el senador Robledo y por supuesto para todos los televidentes. Muy amable y gracias por participar en Los Ángeles de Juan. Para usted, ¿se debe dar o no se debe dar la participación política de las FARC, bien sea por curul directa o por el voto popular? Vea, Juan, mi respuesta es muy simple. Yo creo que aquellas personas que están en las FARC, que cometieron el delito político de portar el uniforme, portar armas, pero que no han sido sujetos o responsables del crimen de lesa humanidad, de los crímenes graves de guerra, pueden participar en política. Eso no tendría ningún problema. Lo que sí no es aceptable es que los criminales de lesa humanidad, los responsables de los crímenes de guerra, y en esto quiero decir, los guerrilleros que tuvieron que ver en los secuestros, más de 70.000 secuestros que tuvo el país, los reclutamientos de los niños, las voladuras de los pueblos de Colombia, los carros bombas que se instalaban en los mercados, los días de mercado en un pueblo de Colombia. Todas esas cosas, eso no pueden tener participación política, porque eso destruye lo que ha querido construir Colombia en términos de una política que esté alejada de semejantes crímenes. ¿Qué le puede uno decir a la memoria de hombres que hoy estaban en el homenaje del mártir de la democracia que es Álvaro Gómez Hurtado, o a la memoria del padre del senador Galán, que entregaron su vida en esta democracia defendiendo las instituciones, defendiendo la política para que los narcotraficantes no se tomaran la política en Colombia, cuando hoy se le pone un tapete rojo al primer cartel de cocaína del mundo para que entre a la política? Yo creo que tiene que haber límites y que no hace ningún sentido para el país pretender que criminales de esa naturaleza entren a la política. Entonces yo distinguiría quienes están en las FARC y han cometido el delito político, el guerrillero raso, frente a los responsables de esos crímenes. Pero por otro lado, me parece que se genera, Juan, una enorme dificultad, porque en Colombia, cuando usted ha sido condenado por un delito que no sea culposo, es decir, si usted se robó una bicicleta o un celular y por eso le pusieron una pena de prisión que pudo no pagar porque se la dieron domiciliaria o simplemente estuvo con una libertad condicional, pues usted ya no puede aspirar a la política. En Colombia somos muy estrictos normativamente frente a quienes pueden llegar a la política. Hay una persona, por ejemplo, que fue condenada por el delito de alimentos, es decir, que no le pagaba plata a su esposa por los hijos o a los hijos para mantenerlos, pues esa persona ya no puede aspirar a la política. Y entonces nos dicen que eso está muy bien, pero que ahora los responsables de los grandes crímenes de Colombia van a poder aspirar a la política. Yo encuentro eso un sinsentido y no me parece que eso fortalezca la democracia. Por el contrario, debilita la institucionalidad colombiana y le da mal ejemplo a las futuras generaciones. Senadora, tanto en este como en los demás temas del Acto Legislativo para la Paz, ustedes ya han expuesto sus objeciones y sus puntos de vista de parte del Centro Democrático, pero ¿cuál sería entonces la mejor forma de implementar los acuerdos que se están logrando en La Habana para ustedes? Yo lo que creo es que la mejor implementación de los acuerdos sería el gobierno y las FARC negocian y posteriormente los ciudadanos tendrían que poder participar. Yo siempre he dicho, eso debería ser una asamblea de discusión que no modifica las normas, que no modifica la Constitución, que representa a la ciudadanía, que discute y que hace la oferta, digamos, de los ciudadanos colombianos frente a lo que negociaron el gobierno y las FARC, que dicen esto nos parece bien y aceptamos estas cosas que se negociaron, estas otras no, y esa debe ser la última palabra, la del pueblo colombiano. Yo no creo que una constituyente, como lo sugieren las FARC y como digamos, lo dijo el presidente Uribe,
en aras de mostrar lo terrible que es lo que está tramitando este gobierno en el Congreso, que es unas facultades para el presidente Santos que rompen la tradición constitucional de Colombia, que siempre se han otorgado facultades por un periodo de tiempo limitado y sobre precisos temas. Aquí le están entregando 6 meses al presidente Santos para que escriba todas las leyes que desarrollen los acuerdos de La Habana, que hoy no se conocen porque no se han terminado de firmar. Es decir, pasado mañana firman una cosa con la que el país no está de acuerdo y el presidente Santos podría salir a implementarla porque ya quedaría así. Además de que le están haciendo ya trampa a la refrendación y quieren quitarle los umbrales que la propia Constitución estableció. Claro. Y por eso nos preocupa también esas facultades de modificación constitucional que le están entregando al presidente solapadamente, porque el famoso congresito es una forma solapada de disimular que en realidad el presidente es el que presenta los proyectos, solo son de iniciativa de él, el Congreso no los puede cambiar y quedan aprobados apenas con los puros debates. Entonces yo sí siento que aquí estamos destruyendo las instituciones colombianas, se está suplantando la Constitución y se le está haciendo un enorme hueco a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Senadora, una última pregunta muy breve, con respuesta muy breve. ¿Qué le responde usted a Iván Márquez, que calificó como una horrible mezquindad la negativa del Senado a propiciar la participación política de las FARC? Esto no es un tema de mezquindad, esto es un tema de que reconozcan lo atroz de los crímenes que han cometido. Pensaba yo en ese 7 de diciembre donde las FARC puso una bomba en el mercado de un pueblo del Cauca que se llama Insá y asesinó 7 personas. Pensaba yo en esos terribles situaciones donde los ciudadanos fueron secuestrados y enterrados vivos. Pensaba yo en los militares que fueron tenidos en campos de concentración, en la doctora Ingrid, en la doctora Clara, que perdieron 7 y 8 años de sus vidas amarradas a árboles en la selva. Esa es la verdadera cuestión. Si simplemente la sociedad colombiana puede olvidarse de todo eso y abrirles las puertas de la política a los responsables de semejantes crímenes. Senadora, mil gracias y bienvenida siempre a Los Ángeles de Juan. Muchísimas gracias a ti y un saludo para todos. Gracias, la senadora Paloma Valencia. Vuelvo con los invitados en el set, el senador Jorge Robledo y el senador Juan Manuel Galán, después de estos mensajes comerciales en vivo en Los Ángeles de Juan. La Universidad Sergio Arboleda es única. Es única por su sede en Madrid, España. Es única por ser la universidad más joven en el país con acreditación de alta calidad. Es única por su convenio con la Universidad Europea Real Madrid. Es única por el Centro de Innovación en Derecho. Es única por ir a la vanguardia de la formación de talentos matemáticos y robótica. Es única por proyectos como Libertad 1, que es el único satélite colombiano lanzado al espacio. Es única por su centro de emprendimiento femenino. Es única por su ubicación cerca a todo y de todo. La Universidad Sergio Arboleda es única. IFX Network, más de 15 años en el mercado de las telecomunicaciones en 16 países de América, 6 data centers en la región, más de 1.800 empresas VIP en la nube. Cuente con soluciones en Internet y datos, servicios en la nube, voz y video IP, seguridad, data center y servicios profesionales. Visítenos, ifxnetworks.com. Los Ángeles de Juan. En este instante son las 10:48, estamos en vivo en Los Ángeles de Juan. Senador Galán, si la Cámara de Representantes dentro de 15 días, primero en la comisión primera y luego en la plenaria, persiste en la negación a la posibilidad de que las FARC intervengan en política, ¿usted cómo vislumbra el panorama? Pues difícil, muy complicado para la participación política de las FARC. Si la Cámara ratifica, digamos, la idea de negar la posibilidad de la participación política de miembros de las FARC. Ahora, pues sí hay que buscar una manera, por supuesto, con el Tribunal de Justicia, que viene más adelante en el acuerdo de justicia transicional, que creemos en un modelo de justicia restaurativa, no tanto retributiva. El Centro Democrático pues se queda en ese discurso de la justicia retributiva. Ellos quieren ver a los guerrilleros en la cárcel y creen que eso ya resarce el daño que causaron a las víctimas.
Nosotros creemos en un concepto más amplio de la justicia restaurativa que de verdad permite llegar a un proceso de reencuentro entre el victimario y la víctima, de reparación a través de la verdad, en donde no necesariamente la cárcel es lo que ayuda a reparar el daño que han causado a las víctimas, sino la verdad. En ese sentido, pues sería muy preocupante si la Cámara de Representantes pues ratifica la negativa de facilitar la participación política de las FARC. Andrea. Senador Robledo, me llama la atención un tema que usted pone sobre la mesa y es esa utilidad que tiene el trámite que se está realizando en este momento en el Congreso de la República, dado que no está bajo el precepto de la bilateralidad, que de alguna manera pues es uno de los componentes que debe tener los acuerdos en La Habana. ¿Por qué entonces un senador como lo es el senador Antonio Navarro incluye un tema de participación política en este acto legislativo, si ese es un tema que ya se ha aprobado en La Habana, que ya se ha discutido y que de alguna manera es uno de esos inamovibles que pone la guerrilla? ¿Para qué lo hace? Y en el caso de que se niegue, pues ¿qué pasa con lo que ya se aprobó en La Habana? Digamos que lo que se está acordando en La Habana, hasta donde yo entiendo, porque parte de la dificultad que tenemos es que, digamos, nosotros no somos el gobierno, no somos las FARC, o sea que uno se orienta pues con una dosis de información que es la que sueltan, pero no necesariamente tiene todos los detalles. Pero se supone que lo que se acordó en La Habana tiene dos partes. Una primera parte que es de una ratificación por el voto ciudadano, que puede asumir la forma de un plebiscito, que es a lo que le está apuntando el gobierno, porque un plebiscito no tendría umbrales, un referendo sí lo tendría, entonces esto facilitaría esa aprobación. Y lo segundo es cómo volver en normas legales los acuerdos a que se llegue. Y eso pareciera ser lo que está acordado. Entonces, el problema que hay que resolver es que hay que resolver la legalidad de esas dos cosas. Si va a ser una nueva fórmula de votar para ratificar, sí o no, pues hay que crear esa legalidad y una legalidad para confirmar los acuerdos de La Habana. En el sentido absoluto del término podría no necesitarse, claro. Pero lo que el gobierno arguye es que en un Congreso en pleno eso sería mucho más difícil, etcétera, etcétera. Y dentro de eso va incluido el tema de la participación política de las FARC, que yo diría que en general es una idea que puede estar también aceptada en general, no es que cambien los fusiles o las balas por los votos, es como el esquema que se hace. Lo que pasa es que como el diablo está en los detalles, entonces empieza una discusión. ¿En qué momento? ¿Cómo tendría que hacerse? ¿Qué tiene que suceder primero? ¿Qué tiene que suceder después? Y yo vengo insistiendo, y lo dije en estos días en el Congreso, aquí hay un tema que perturba mucho a la opinión pública, que pesa mucho en esto, y es que mucha gente no cree en el juego limpio de lo que se está tratando en La Habana. Hay mucha gente que no cree que realmente van a desaparecer las armas. Yo creo que eso puede suceder, y si no sucede, pues no hay proceso y se acabó todo el asunto. Pero hay una serie de cosas que perturban mucho y hacen muy difícil el manejo, y más pues las inmensas diferencias que hay entre sectores importantes de la opinión pública, que hacen muy difícil el trámite. Realmente hay un enredo en el manejo de las cosas. Y además, digamos, en este trámite específico, las FARC dicen que no lo reconocen como un trámite legítimo. Sin embargo, vemos la opinión de uno de sus comandantes como que... Claro. Sí, o sea, hay todo un enredo muy grande en este momento. El senador Robledo, senador Galán, tengo al senador Roy Barreras, pero antes, Carolina, ¿qué dicen los televidentes en las redes? @ministro G nos escribe: la participación en política debe ser consecuente en número de curules con las víctimas también. Alexander Pinzón dice: mejor un mal acuerdo que 100 años más de guerra. Para Ricardo Gómez, no solo tienen derecho, es una necesidad de integrarlos en el debate político para ver a quién convencen con palabras y sin armas. Y Sonia Cruz dice: patético que se considere siquiera curules directas, que las FARC vayan a las urnas. Solo allí se darán cuenta cuánto los detesta el pueblo. Juan Guillermo. Tengo ya al senador Roy Barreras. Ustedes saben que el senador Roy Barreras es el jefe, el presidente del partido de la U, y además es el coordinador de ponentes del acto legislativo que nos ocupa. Senador Roy Barreras, buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Buenas noches, Juan Guillermo, a todo su equipo y a todos los televidentes esta noche. Senador, ¿usted es partidario de otorgar a las FARC curules directas sin que pasen por una elección popular?
Jamás hemos propuesto tal cosa. Eso de las curules a los guerrilleros a dedo, sin pasar por las urnas, solo lo propuso, y hay que recordarlo, en el año 2003, el entonces presidente Álvaro Uribe en el referendo, que están allí los documentos y lo conocieron todos los colombianos. Él propuso darle curules directas a las guerrillas. La pregunta fue negada, pero jamás hemos propuesto nosotros eso, porque, por supuesto, el proceso de paz terminará en la participación política, pero a través de las urnas y la voluntad ciudadana y después de la reparación de las víctimas. Senador, el Senado negó anoche el acto legislativo, pues la posibilidad de que los desmovilizados de las FARC hagan política después de que hayan saldado sus deudas. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? No, hay que ser preciso. Lo primero es que el acto legislativo que se aprobó ayer es un gran paso hacia la paz. Son los instrumentos que permitirán convertir los acuerdos finales, que Dios quiera se firmen en marzo y será la paz definitiva, en leyes para que la paz sea estable y duradera. No venía en el proyecto original ese artículo que anticipaba la participación política de las guerrillas desmovilizadas, sino que fue una idea del senador Antonio Navarro Wolf. Se consideró inoportuna en la medida en que aún no terminan los acuerdos y que la participación política solo puede darse después de que se desarmen, después de la firma de la paz definitiva y sobre todo después de la refrendación popular, de que cada ciudadano, cada televidente de Los Ángeles de Juan que nos está viendo esta noche tenga el derecho de ir a las urnas a decir sí o no a la paz. Después de que todo eso ocurra y de que se repare a las víctimas y de que opere la justicia transicional, entonces habría participación política, pero no de manera tan anticipada. De manera que ese tema es un tema que queda en el congelador, pero la paz se trata de eso, de cambiar las botas por los votos, de cambiar las armas por las urnas. Senador, la misma pregunta para usted que le he formulado a todos los senadores, tanto en el set como vía Skype. De horrible mezquindad fue el calificativo que el jefe de las FARC, Iván Márquez, dio a la decisión anoche del Senado de no aprobar la participación de las FARC en política. ¿Usted qué opina de esa declaración y reacción de Iván Márquez? Es una cosa curiosa. Personalmente le expliqué al jefe negociador de las FARC hace unos días en La Habana cómo se surte el trámite legislativo. Ellos habían dicho en otro comunicado que no les interesaba lo que el Congreso aprobara y que no estaban interesados en curules que además no estaban pidiendo. Me llama la atención que ahora reclamen por esta decisión del Congreso. Saben ellos, y debe saber el país, que si le cumplen a las víctimas, que si se desarman, que si aplican la justicia transicional y definitivamente abandonan la guerra y dejan de hacer daño, habrá espacios de participación política, pero solo cuando las víctimas estén reparadas y solo cuando los colombianos le den la bendición a este proceso de paz a través de un plebiscito popular. Senador Roy Barreras, mil gracias por participar en Los Ángeles de Juan. Una feliz noche para usted. Con mucho gusto. Que descansen todos. Muy amable. Senador Galán, su conclusión. Pues la conclusión es que realmente estamos en la fase final del proceso, que es la fase más difícil, porque por lo general lo más difícil de acordar es lo que se deja para el final. Mientras las partes se ambientan, aprenden a dialogar, a llegar a acuerdos, pues obviamente los temas que son más relativamente más fáciles de acordar son los que se dejan para el principio. Estamos en el tema de la justicia, estamos en el tema de las víctimas, de la desmovilización, la entrega de las armas o la dejación de las armas, y todo eso es difícil en los detalles, como dice el senador Robledo, donde está el diablo, en los detalles de esos temas que son complejos y difíciles, pues viene la prueba más dura, la prueba ácida del proceso de paz, para que las partes puedan llegar a acuerdos. ¿Cómo se va a conformar el Tribunal de la Justicia? La composición internacional de ese Tribunal de la Justicia. ¿Cómo el Tribunal de la Justicia va a alimentar la Comisión de Paz? Que también es un elemento muy importante de la reparación a las víctimas, claro, para sellar el proceso de reconciliación. Entonces, esas partes finales de la negociación son las partes más duras, más difíciles, en donde más ruido y más confrontación también dialéctica y de discurso ideológica se va a ver reflejada pues en estas discusiones que estamos viviendo en el Congreso. Senador Jorge Robledo, su conclusión. A ver, digamos que nosotros somos partidarios del proceso de paz, no tanto porque hacia el pasado las cosas se vayan a resolver de manera perfecta, no hay solución perfecta para 50 años de horrores,
Pero nosotros sí pensamos que bien vale la pena hacer un gran esfuerzo para lograr que por lo menos a nuestros nietos, ya nuestros hijos no se salvaron, nuestros nietos se salven de este horror de violencia en el que se está. Entonces, ojalá eso pueda avanzar, pero insisto, está enredado el proceso, hay una profunda división en la sociedad colombiana. Yo ya le llamaba la atención al ministro del Interior en el Congreso en estos días en la importancia de hacer todo un esfuerzo pedagógico hacia convencer a los colombianos de que, por ejemplo, es verdad que las armas van a desaparecer de verdad, hasta la última aguja, que aquí no va a haber conejos, mucha gente está insegura con eso, que no va a haber partidos políticos con brazo armado en el futuro, que nadie va a poder recuperar las armas que se dejen. Esa es una pedagogía que hay que hacer. Y pienso que en el tema de las víctimas hay que avanzar en otro tema. Aquí las víctimas no son solo individuales o de grupos, familiares. La nación colombiana toda es víctima de este horror. Claro. Las FARC deberían reconocer que cometieron un error de medio siglo. Ese alzamiento armado nunca fue correcto, nunca estuvo bien. Y también el Estado debería señalar con toda precisión que el paramilitarismo que fue promovido de una u otra manera por el Estado también victimizó a la sociedad colombiana y que eso no puede volver a repetirse. O sea, hay que hacer mucha pedagogía para ganar el respaldo político de los ciudadanos para poder tomar las medidas que haya que tomar para sacar adelante el proceso. Una cosa muy breve, usted habló de la necesidad de que haya un consenso, ¿usted lo construiría? Yo por supuesto que sí, pero el problema es que para que haya consenso se necesita más gente. Claro. Yo soy de los que creo que se necesita un proceso de paz, creo que es mucho lo que hay por ganar. Si esto logra salir adelante, bueno, vamos a salir de 50 años de miseria, de horrores, de dramas, etcétera, etcétera. Claro. Y eso es valiosísimo. Así no se logren cosas perfectas, pero por supuesto que hay una división profunda en la sociedad colombiana y es lo que hay que hacer esfuerzos por construir ese consenso. Su conclusión, Carolina Calkins, en redes. La conclusión de nuestros televidentes: la participación política de las FARC debe ser por medio de las urnas, pero solo cuando hayan cumplido sus justas condenas. Muchas gracias a todos por la participación. Sí, 10 segundos para el senador Galán y el senador Robledo con la noticia de las últimas horas. La Corte Constitucional, senador Galán, aprobó hoy con una votación a favor, 6 a favor, 2 en contra, la adopción sin límites de las parejas iguales, o sea, la adopción por parte de los homosexuales o de las parejas gay. ¿Qué opinión tiene? Pues yo lamento que haya tenido que ser la Corte Constitucional la que haya fijado esta postura que yo comparto. Ha debido ser el Congreso de la República el que haya legislado sobre esta materia. Me parece que nadie puede ser discriminado por ningún motivo, sea de raza, sea de religión, de credo político, de condición de discapacidad o de orientación sexual. Y la Corte me parece que ha hecho historia en el día de hoy diciendo que, digamos, no hay nada que indique que una persona por su orientación sexual es incapaz de tener hijos. Senador, mil gracias, bienvenido siempre. Senador Robledo, su opinión. A lo que ha señalado el senador Galán le agregaría esto a todos quienes han estado interesados en esta lucha. Esto pareciera completar el proceso mediante el cual en Colombia todas estas condiciones quedan igualadas. O sea, hay una igualdad para los colombianos ante la ley y eso sin duda es un hecho de signo positivo. Sin embargo, a todos les diría también, ahora empieza la parte difícil, que es que culturalmente la sociedad colombiana sea capaz de entender que estas igualdades no solo son para respetarse, sino para que existan en la práctica, porque la verdad es que las condiciones de homofobia que hay en la sociedad colombiana son brutales, inclusive son criminales en no pocos casos. Aquí nos falta un trabajo pedagógico inmenso. Lo saben muy bien las mujeres, están iguales ante la ley hace mucho rato, claro. Y sin embargo hay que ver los horrores que tienen que padecer. Senador Jorge Robledo, mil gracias, bienvenido siempre. A ustedes, Juan Guillermo, mil gracias, a sus televidentes. Mi reflexión sobre el tema que tratamos hoy en Ángeles de Juan es más bien a manera de pregunta, y una pregunta que comparto con ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo deben hacer política las FARC en el posconflicto? ¿Deben ir al Congreso mediante curules directas entregadas por los acuerdos de La Habana? ¿O si quieren ir al Congreso, ellos, las FARC, deben someterse como todo colombiano honesto al escrutinio de la democracia,
a través del voto popular. Usted, querido televidente, ¿qué opina? Soy Juan Guillermo Ríos. En 8 días, Ángeles de Juan. Mil gracias. Los Ángeles de Juan.